Saludo a todos. Continuando y generalizando ya la parte final del método para localizar estados redundantes y minimizar autómatas, es decir, de forma general, vamos a identificar los pasos que aplicarían para cualquier autómata finito determinístico. Entonces, definimos una entrada, un autómata finito determinístico M compuesto por Q, que son la cantidad de estados, el alfabeto, una función de transición, un estado inicial Q sub 0 y un estado final, con Q que puede ir de 0 a Q sub n, y para nuestro ejemplo el alfabeto lo componen los símbolos 0, 1 dentro del conjunto universal que nos genera la estrella o cerradura de Klein. Bueno, la salida que sería un autómata finito determinístico mínimo, ¿sí? Equivalente, de tal forma va, que aquí señalamos los elementos que nosotros vamos a modificar. En realidad el conjunto de estados es Q comillas, es decir, vamos a modificar los estados, en este caso a reducirlos. El alfabeto sigue siendo el mismo, el 0, 1 dentro del conjunto universal, estrella de Klein. La función de transición la modificamos. El estado inicial es probable que lo modifiquemos, como también es probable que no, y el estado final también es probable que se modifique, como también puede que no. Bueno, eliminamos los estados inaccesibles de n. Claramente se ve que el estado Q sub 7 es inaccesible, por tanto se puede eliminar este estado y sus transiciones. Nosotros observamos el estado Q sub 7 inaccesible porque a él no le llegan ningún elemento, ningún símbolo mmm, del alfabeto que pueda también llegar al estado final. Es decir, es totalmente inaccesible, no podemos llegar a él. Entonces ese estado se elimina. Bueno, la segunda parte es identificar estados distinguibles. Vamos a definir la noción de estados distinguibles. Los estados indistinguibles, que intuitivamente quiere decir que si dos estados son distinguibles, ya no pueden ser equivalentes. La definición es, para que sean distinguibles, los estados P y Q son distinguibles si son incompatibles. Es decir, uno es estado final y el otro es estado no final. Esta es la base de la inducción. Nosotros lo verificamos acá en el ejercicio. Tenemos que todos estos estados, Q sub 1, Q sub 0, Q sub 6, Q sub 5, Q sub 3, Q sub 4, son distinguibles ya que son diferentes a Q sub 2. Por eso la definición nos dice, es decir, uno es final y el otro no final. Entonces, de ahí nos sale este teorema. Dos estados son equivalentes o redundantes si no son distinguibles. Es relativamente sencillo verificar si dos estados son distinguibles. Vamos a construir la tabla. Bueno, la tabla T con filas desde Q sub 1 hasta Q sub n y columnas de Q sub 0 hasta Q sub n menos 1. Entonces nos dice filas desde Q sub 1 hasta Q sub n. Filas desde Q sub 1 hasta Q sub n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas desde Q sub 1 hasta Q sub n. Recordemos que el estado Q sub 7 ya no existe, porque lo quitamos porque es inaccesible. Y nos dice que debemos, y columnas desde Q sub 0 hasta Q sub n menos 1. Desde Q sub 0 hasta Q sub n menos 1. Recordemos que en esta instancia n es 6, porque ya no son 7 estados, sino 6. Y n menos 1, o sea, 6 menos 1 es 5. O sea, Q sub 0 es la primera columna, Q sub 1 la segunda, Q sub 2 la tercera, Q sub 3 la cuarta, Q sub 4 la quinta y Q sub 5 la sexta columna. En la parte superior ustedes ven unas X encerradas y unos conjuntos de estados. No le pongamos inicialmente cuidado a ellos, las tengo listas para
irlas encerrando en su respectiva celda acorde al análisis de minimización que vamos a hacer. Bueno, entonces nos dice que vamos a apreciar, bueno, el eje vertical de arriba hacia abajo. Acá empezamos en la parte inferior, eje horizontal de menor a mayor desde Q sub 0 hasta Q sub n-1, es la misma definición que estábamos corroborando. Luego el eje vertical de arriba hacia abajo, Q sub 1 hasta Q sub n. Se aprecian, o sea, vamos a colocar signos encerrados en una X, estos, estos, en las celdas que se obtienen directamente del hecho de que son pares de estados incompatibles, por lo tanto distinguibles. En otras palabras, lo que hemos hecho es marcar pares de Q sub I, Q sub J, donde un estado del par es final y el otro no. O sea, identificamos cuando un estado es final y el otro no. Nosotros observamos que siempre van a ser finales y los otros no, los que comparemos de Q sub 2 a Q sub n. Es decir, Q sub 2 con Q sub 6, eso es un estado que es distinguible, no van a ser pares. Q sub 2 ni Q sub 0, porque Q sub 2 es final y los otros no son finales. Entonces, en la tabla nosotros los identificamos. Entonces, Q sub 2, iniciamos donde ubiquemos Q sub 2, por este lado. Q sub 2 con Q sub 0, eso es un estado de ese tipo. Recordemos, acá, donde un estado es par, donde un estado del par es final y el otro no. Esos son los estados distinguibles, los seguimos colocando. Q sub 2 con Q sub 1, Q sub 2 con Q sub 3, analizando por este lado. Q sub 2 con Q sub 4, Q sub 2 con Q sub 5 y Q sub 2 con Q sub 6. Se supone que los demás estados ya no son distinguibles y pueden tener cierta equivalencia. Entonces, por defecto, nosotros los vamos a ubicar con una X simple. Bueno, y tenemos parcialmente nuestra tabla de minimización. Vamos a ver qué nos dice la identificación de estados y la construcción de la tabla. Dice, al final van a quedar sin marcar los pares Q sub 3 y Q sub 0 y el par Q sub 6 y Q sub 1. ¿Por qué van a quedar sin marcar? Identifiquemos esta tabla. O recordemos mejor acá en la minimización del estado. Acordémonos que del autómata inicial nosotros hicimos la comparación de equivalencia de Q sub 6 con Q sub 1 y que de ese resultado nos generó una comparación también equivalente de Q sub 3 con Q sub 0. Entonces, esas también las ubicamos en la tabla. Entonces, Q sub 3 con Q sub 0 resultaron ser equivalentes. Y, y de dónde precedían, de Q sub 1 al analizar Q sub 6. Es decir, analizamos primero la precedencia. De igual forma, observamos acá en nuestro autómata, de igual forma se quitó Q sub 3
que se analizó con Q sub 0. Esta. Entonces, acá también esta equivalencia surgió del análisis, de este análisis, y también partió del estado Q sub 6. Es decir, donde hayan intervenido los estados que fueron equivalentes, nosotros colocamos la relación o la comparación que nosotros hicimos. Bueno, esa sería nuestra tabla final. Concluimos que al final queda sin marcar Q sub 3 y Q sub 0 y el par Q sub 6, Q sub 1, y por tanto Q sub 0 con Q sub 3 son equivalentes y Q sub 1, Q sub 6 son equivalentes. En otras palabras, lo que nos decía acá arriba vienen a ser redundantes. Con lo que nos queda y el autómata cociente mínimo es, recuerde que nos queda solamente 5 estados, así como lo vemos en nuestra, en nuestra parte de minimización manual que hicimos, 1, 2, 3, 4 y 5, Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 4 y Q sub 5, Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 4 y Q sub 5. Listo. Con la forma matemática como se escribe es con 0 y 1 como alfabeto de símbolos del alfabeto de entrada, con una función de transición ρ donde se conserva el estado inicial Q sub 0 y se conserva el estado final Q sub 2, por eso no tienen comillas. Note que se han eliminado los estados Q sub 3, Q sub 6 y Q sub 7. Se conservó el mismo estado inicial Q sub 0 y el estado final Q sub 2. Vamos a verificar esas cadenas acá en nuestros dos simuladores. Pero antes, acá en la parte izquierda tenemos el autómata sin minimizar y en la parte derecha el autómata ya minimizado de forma manual. La herramienta JFLab también me permite convertir o minimizar ese autómata finito determinístico. Uno de los primeros pasos es que él identifica aleatoriamente o intuitivamente los tres mejores estados que tengan las transiciones que sean de forma casi igual. Eso lo hace internamente el autómata. Vamos a completar el árbol indicando desde el estado inicial y vamos a finalizar el autómata de tal forma que lo completamos así. Cuando nosotros le decimos done, él nos genera en una ventana de JFLab aparte, nos genera el autómata. Entonces tenemos nuestro autómata inicial que está titulado como .1 JFF, nuestro autómata que hemos minimizado manualmente analizándolo como es minimizar.jf y tenemos uno que se minimizó automáticamente por el simulador que no tiene título, un title nuevo. Entonces vamos a verificar algunas cadenas acá donde decimos vamos a correr múltiples cadenas posibles, unas válidas, unas no, ya he escrito unas acá para cada uno. Él me trae las mismas automáticamente. Y vamos a verificar esas cadenas. Nosotros observamos que la primera es aceptada y la última, las otras dos del centro son rechazadas. Nosotros observamos en el autómata que se minimizó automáticamente que tienen el mismo comportamiento y nuestro autómata inicial en el que no se ha minimizado
tienen el mismo comportamiento. Con esto también se comprueba tanto unas cadenas que son aceptadas como el proceso de minimización que fue correcto. Ya la parte que nos pide el ejercicio ya la hemos explicado en otros videos, como es generar la expresión regular, que en este caso sería esta para ese autómata, y también nos pide generar la gramática, que también ya hemos explicado que sería esta la gramática inicial, que ya también se explicó en un video anterior. Con esto espero haya quedado un poco más claro el proceso de minimización de autómatas, que en realidad no es complejo, sino es un proceso más repetitivo, más mecánico, más de análisis, y por eso y para eso están los simuladores, no tanto para hacerlos manualmente. Se hace con ejercicios pequeños que no pasen de 5, 6 estados, 7 estados máximo. Un ejercicio con más de 6, 7 estados ya se torna intrabajable manualmente. Muchas gracias.